Vamos a hablar hoy, esa palabra que el Espíritu Santo me dio y que es un mensaje muy bonito y ojalá que todos podamos reflexionar en él. Y como dice también el doctor Lee, no seamos simples oidores, sino hacedores de su hermosa palabra. Amén. Que podamos ser hacedores de esa hermosa y preciosa palabra. Vamos a hablar acerca de una madre. ¿Cuántas madres hay aquí? Amén. ¿Y cuántas madres hoy son guiadas por el Espíritu Santo? Porque hoy ya tienen al Yeshua en su corazón. Amén. Han aceptado al Yeshua HaMashiach como único y seguro Salvador. Todas las mujeres que tienen esa bendición de ser mamás deben dejarse conducir por el Espíritu Santo, por el Rúa. Es una mujer que no es guiada por el Espíritu, puede cometer muchísimos errores. Una mujer que no tiene en verdad el temor al Señor en su corazón puede cometer errores terribles que pueden traer destrucción a su casa, a su familia, pero no solamente a su casa, a su familia, sino a la generación que pueda venir delante de ella. Porque el enemigo nos ciega a veces de poder ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. El enemigo siempre quiere destruir el hogar, la familia. Amén. El enemigo siempre quiere venir y hacer lo que le digo, como dice el refrán, aquella frase que se ha vuelto ya célebre, lo que tenga que hacer, ¿verdad? Para venir y destruir un hogar, una familia. Y es importante que principalmente la mujer pueda llenarse de la unción y del temor del Señor, del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la madre de Micaías. ¿Cuántos han escuchado la historia de la madre de Micaías? ¿Algunas se recuerdan esa historia? A mí me gusta mucho predicar con historias porque uno lo puede relacionar más fácilmente con la vida diaria. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de la madre de Micaías. Y esta historia está en el libro de los Jueces. Vamos a ir al libro de los Jueces, capítulo 17, y del versículo 1 en adelante vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de a su letra dice, en Jueces capítulo 17, versículo 1 en adelante. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea de Yahweh, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y a su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Yahweh por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición ahora, pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesto en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, dice, tuvo casa de dioses, hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Hasta ahí vamos a parar en la historia de la madre de Micaía. En esta historia, vamos a mencionar varias cosas que pasan aquí, pero lo vamos a tal vez a enfatizar en lo que en sí hace la madre. Y aquí dice que en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaía, y este había robado a su madre 1100 siclos de plata. Eso no eran 2 fichas en aquel tiempo, era una cantidad enorme de dinero. Para que tenga usted una idea, que es cualquier cantidad, porque la gente lo más que podía dar eran, si tenían plata y tenía dinero, ellos diezmaban tal vez 10 ciclos de plata al año. Imagínense. Así que era lo más que algún rico podía dar. Pero sin embargo, esta mujer tenía en su poder, tenía una parte, podría decir que Micaía le robó,
y eran 100,000, dice, 1,100 monedas de plata. Pero lo más interesante en este comienzo de la historia, en el versículo 1, es que Micaía escucha la maldición que su madre lanza al quien le robó el billete. Mire que esto es bastante interesante, porque en este momento, y debe ser así, puesto todo el mundo con su, ¿cómo le digo?, con su pensamiento y su inteligencia para ver que la bendición de una madre es muy importante, muy importante. Y la bendición de un padre ni se diga, ¿verdad? Ambos cosas son muy importantes en la vida de una persona. En este tiempo, para ellos, y aún creo todavía hoy en el Medio Oriente, la bendición tanto de la madre como del padre sigue siendo algo relevante. Y seguirá siendo relevante en verdad hasta que el Yeshua venga. Amén. Así que este hombre no tiene temor de haber robado los 1,100 ciclos de plata, sino que el temor lo tiene por la maldición que le lanza su madre. Ella no sabe que fue su hijo el que robó el billete, porque quizás si ella hubiera sabido que era su hijo el que le había robado el dinero, lo hubiera dicho otra cosa y no hubiese lanzado una maldición. Entonces Micaía está altamente preocupado por la maldición que su madre le ha lanzado. Y aquí que las mujeres que no tienen el conocimiento de la palabra y que toda la vida, hermano, emiten frases o palabras contra los hijos, eso los ata a la bendición o los ata a la maldición. ¿Verdad? Decir que un hijo, vos sos un tonto y vos sos un aquí, vos sos un allá, es que vos no servís para nada. Esas son palabras que se lanzan de maldición, ¿me entiende? Y eso, quiéralo o no, dice que lo que usted ata en esta tierra con su boca es atado en el cielo. Así que siempre nosotros que tenemos el conocimiento y que tal vez usted está escuchando este programa, tiene que tener alto cuidado de la manera en que usted abre su boca para lanzar palabras para sus hijos. Siempre, hermano, puede ser tal vez una falta que a veces merece regañar, ¿verdad?, al hijo, pero nunca maldecirlo con palabras, hermano, como que no sirve, que mejor hubiera parido un rollo de alambre si no a usted. En fin, tantas cosas que nosotros a lo largo de la vida hemos escuchado. Pero este hombre llamado Micaía entendía claramente, pues había sido instruido en la palabra, lo relevante que era que su madre le hubiese lanzado una maldición sin ella saber que el que había robado su dinero era su hijo. Entonces Micaía viene y no está preocupado por haber robado, que por eso tenía que haber estado preocupado, porque no solamente había cometido un delito, había robado a su madre. Imagínese usted cuántos le tocan los bienes a sus mamás, ¿me entiende? La cosa aquí es doble pecado, robar primeramente y que sea a su madre al que le está robando. Así que él no siente temor. En ningún momento él no hubiera devuelto la plata si la mamá no hubiera lanzado una maldición. Pero lo que le entra en el temor al corazón de Micaía era la palabra que su madre había lanzado. Y es que por muy enojada que pueda estar usted como mamá, tenga cuidado con la palabra que lanza. Amén. Tenga muchísimo cuidado con eso, porque de allí dependerá lo que mañana usted tenga o vea o pase en su vida. Así que este momento llega en el corazón de Micaía, que viene y le dice a su madre que él tomó la plata. Y cuando le dice a la mamá que tomó la plata que ella, ¿verdad?, por la cual ella maldijo, la mujer viene y lo bendice, ¿verdad? Yahweh te bendiga, le dice, porque ella se da cuenta que había lanzado una maldición en contra de su hijo. Esta mujer no viene y lo reprende,
por haberle robado el dinero. Esta mujer no lo corrige. Y si podemos leer detenidamente, vamos a leerlo nuevamente, vamos a darnos cuenta que en ningún momento esta mujer lo reprende a causa de su falta de haberle robado el dinero. Mire que le dice aquí, bendito seas de Yahweh, hijo mío. Cuando él le dice, y de acerca de los cuales maldijiste los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, dice, no le dice que te fueron, que yo robé, le tenía que haber dicho, sino que le está como quien dice echándole la culpa a otro. Y le dice que te fueron hurtados y por los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, aquí el dinero está en mi poder. No le dice que él realmente lo había tomado. Ahí le dice al final, yo lo tomo. Entonces la madre dijo, bendito seas de Yahweh, hijo mío. Y le quiere dar vuelta a la maldición de la cual ya había lanzado por haber robado el dinero que no era de él. En ningún momento la madre lo corrige. Y él viene y le devuelve el billete. Entonces, los 1100 ciclos de plata. Y dice que ese dinero se lo va a dedicar a Yahweh, al Eterno, que ella va a agarrar esta plata. ¿Y por qué lo hace? Esta mujer sabe que ha lanzado una maldición en contra de su hijo. Y ella sabe entonces que ha sido algo que ha tomado fuerza en el mundo espiritual. Porque el Señor, el Eterno, les había enseñado a ellos la importancia y la relevancia y el impacto que tenía una bendición de una maldición. Entonces, para corregir el error y la palabra lanzada, viene y ella intenta dedicar el dinero que se le devuelve para construirse, dice, una estatuilla, un ídolo prácticamente. Cosa, hermanos, que delante de Dios usted sabe que eso no es correcto bajo ningún punto. Así que ella intenta venir y consagrar esa plata al Señor para que su hijo, dice, pueda también ser librado de la palabra que ella ha lanzado. Y dice, ahora pues te lo voy a devolver, pero sin embargo el hombre, Micaía, le dice, mamá, aquí está toda la plata que por lo cual tú maldijiste, yo te lo entrego todo. Pero dice la palabra que ella tomó no toda la plata, sino que ella tomó 200 ciclos de plata. Si usted se fija en el versículo 4, primero ella dice que lo va a consagrar totalmente al Señor. Pero viene nuevamente más adelante en el versículo 4 y dice la palabra que ella toma 200 monedas de plata. Mire lo que es tremenda, ya cuando tuvo el billete de regreso, ¿no? Viene y en vez de cumplir su palabra, esta mujer se la da a un platero, quien hace una imagen tallada y un ídolo de fundición, lo cual era, hermano, contrario a la ley mosaica. Era prohibido hacerse imágenes delante del Dios Altísimo. Esta mujer, en verdad, comete graves errores a la vida no solamente de su hijo, sino también a las generaciones venideras. Esa muchacha, como dice esa señora, posiblemente ama como la mayoría de las madres aman a sus hijos, pero que ese amor, hermano, no la ciegue hacia lo que es correcto y hacia lo que es incorrecto, hacia la corrección correcta que le debemos dar nosotros a nuestros hijos. Amén. Porque por más que nosotros amemos a nuestros hijos, más los ha amado el Señor. Amén. Que dio a su único hijo y derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Sabe? Micaías quiere decir el que más se parece a Yahweh. Amén. Eso quiere decir Micaías, que el que más se parece a Yahweh. ¿Cree que Micaías se parecía a Yahweh en sus acciones? Definitivamente que no. La cronología de nuestro relato es algo confusa a primera vista, porque aparece al final del libro de los Jueces. Sin embargo, el relato parece ser un poco después que Josué muere. Por mención de Jonatán, el nieto de Moisés,
en Jueces 18:30, y luego el sacerdote Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, en Jueces capítulo 20. La primera cosa que le menciono es que Micaías quiere decir quién es como Yahweh, pero nada que ver con Yahweh, ni con sus preceptos, ni con sus enseñanzas. Porque Yahweh, nuestro Padre, nuestro Eterno, no es ladrón, ni nos enseña a nosotros a robar. Él nos da preceptos claros de cómo alcanzar claramente una mejor morada en el reino de los cielos, cómo realmente venir, conducirnos en nuestra vida haciendo, dice, no robarás, no matarás, no cometerás, no hablarás falso testimonio, etcétera. Usted ya sabe los 10 mandamientos. Así que muchas veces, hermano, podemos llamarnos de una manera, pero lejos estamos de ser exactamente eso que quiere decir nuestro nombre. Pero debemos honrar el nombre de nuestro Dios ante todas las cosas. No nuestro, sino el nombre de nuestro eterno Padre. Debemos entender, amados hermanos, que el Señor merece que nosotros seamos buenos hijos, amén, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Micaías le había robado 100,000 monedas de plata a su madre. Hermano, eso era una cuarta parte de lo que los gobernadores filisteos le habían dado a Dalila para que les entregara a Sansón. Y usted lo puede ver en Jueces, capítulo 16, versículo 5. O sea, era una gran cantidad que mostraba que la madre de Micaías era una mujer con mucha plata, era una mujer rica prácticamente. Micaías confiesa que él es el ladrón, pero hermano, su consecuencia es grave. Y esa consecuencia de la maldición que lanza su madre sobre él, por mucho que ella quiera venir y hacerle un becerro o una estatuilla, no quitará en sí el pecado de su propio hijo. Porque aunque ella le dice, bendito sea Yahweh, ella sabe muy bien. Imagínense que lo que hace en vez de corregirlo y de ir a hacer y presentar un holocausto al Señor y presentar un arrepentimiento, lo que manda hacer es una estatua de oro, una estatua de plata para decir que ya tiene un ídolo y que a ese le doble sus rodillas. Esta mujer comete grandes errores, no solamente, como le digo, de corregir a su hijo, sino simplemente de venir y adorar otros ídolos, lo cual era prohibido en aquel tiempo. El Señor, hermano, nos está enseñando mucho acerca de cómo debe ser nuestra conducta como madres. Creo que la Biblia es el mejor, como le digo, el manual que podemos tener para ser buenos papás, buenas mamás, buenos hijos, buenos abuelos. Vemos la abuela Loida, ¿eh? ¿Se acuerdan? Mire cómo le enseña a Timoteo. Debemos que aprender, ahí está todo, pero muchos no quieren ni siquiera leer y desempolvar la palabra. Y en realidad ahí hay un manual perfecto para que nosotros podamos gozar de una vida de bendición. Aunque Micaías era ya un adulto, le voy a decir, era la manera de recompensar una madre a su hijo cuando le ha robado 1,100 monedas de plata. ¿Qué hubiera hecho usted, amado, cuando un hijo le ha robado, póngale 5 pesos de la cartera o 10? ¿Qué le hace? Yo recuerdo, y eso lo recuerdo muy claro porque tal vez mi papá lo olvidó, pero yo nunca lo olvidé. Y es que me dolió bastante y por eso nunca lo olvidé. ¿Verdad? Mi papá cuando pegaba. Y me acuerdo que mi hermano gemelo, yo tengo un gemelo varón, me acuerdo que estábamos en 2º grado. Y ese hermano y sigue siendo una tremenda bendición, ¿verdad? Era una bendición desde que nació. Entonces, Pepe me quitaba, pues, estábamos los dos, ¿verdad? Juntos para todo. Y entonces me acuerdo que en un recreo me llevaba pastelitos, me llevaba yuca, me llevaba fresco, me llevaba de todo. Y claro, en aquellos tiempos
no nos daban, ¿qué? 10 centavos. Era lo que tal vez, y siendo positivo, llevábamos a la escuela. Y resulta que, me acuerdo que mi hermano me llevó hasta un cono. Bueno, para no terminarle a usted tanto, a mi hermano le pegó una diarrea, hermanos, de bendición. De todo lo que se comió él y me comió. Cuando llegamos a la casa, mi papá ya estaba esperándonos con mi mamá y nos pregunta a los dos que quién tomó, no sé si eran 5 pesos de la máquina de coser que mi mamá tenía o algún lugar donde mi mamá había dejado los 5 pesos. Hermano, yo nunca había visto 5 pesos juntos ahí. Eso era capital. Yo lo más que podía haber visto eran 10 centavos. Y nos sentaron a los dos, nos hincaron a los dos y comenzaron conmigo. Y yo no sabía de lo que mi papá hablaba. Que mi papá primero castigaba y después, sí preguntó, pero primero a veces le da uno y después le pregunta. Y entonces venía mi papá y empezó a darnos la primera, que nos dijera quién había tomado los 5 lempiras. Cuando yo llevaba como 3 hermanos que ya me había hecho de todo ahí, porque eran buenos fajazos, por 5 pesos que habían tomado, yo le dije, yo no sé, ¿y qué podía decir? Yo era inocente. Y le digo, yo solo sé que mi hermano me llevó yuca, fresco, pastelito y de todo. Y dice mi papá con aquel, pero yo ya me estaba, imagínese usted. Pero ¿sabe qué? Esa corrección nos valió a los dos. En aquel momento mi papá dijo, yo voy a calentar un comal y les voy a poner las manos a los dos. Cuando dijo eso, se imagina, ¿verdad? Porque aquí en mi casa ladrones yo no quiero. Y a mí ustedes no me van a llenar de vergüenza diciendo, allá va el hijo del fulano, semejante ladrón. Eso, hermano, tiene que ver cuando un padre sabe que su hijo ha cometido una falta, porque si le roba a él, le puede robar a cualquiera. La Biblia nos enseña, si en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Si el Señor no lo ha llevado a cosas grandes, hermano, tenemos que empezar a examinar nuestros corazones y ver en qué nosotros estamos fallando. Podemos ver ahí la cartera del marido, pero cuidadito con tocarla, porque mientras usted no le pida permiso, hermano, mire, a veces cuando cartereábamos, ¿verdad? No me diga que usted no lo ha hecho, pero ese billetillo se iba como agua. ¿Por qué? Porque delante de Yahweh eso no es correcto. Amén, aunque dice que el dinero de él es el mío. Eso lo dice uno, lo dice la palabra, pero él no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces a veces nos vemos obligados a hacer este tipo de situaciones. Pero lo que le quiero decir es que mi papá marcó por lo menos en mi corazón el punto de que lo ajeno se deja quieto. Sea que sea de mi papá, de mi mamá, o sea de quien sea, usted honre el lugar donde usted está. Honre, hermano, el lugar y la posición donde Dios lo ha llevado. Y sea honrado y honesto primeramente consigo mismo y después con aquellas personas que le han dado el privilegio de administrar los bienes que usted pueda tener a su alcance. Aún la casa donde usted vive, aunque usted rente esa casa, cuídela porque le están prestando, aunque usted está pagando, pero está en un lugar, hermano, que usted tiene que cuidar. La Biblia nos enseña, si somos fieles en lo poco, Dios te va a mandar a cosas grandes, a cosas maravillosas. Así que yo jamás, nunca a partir de ahí, toqué, bueno, yo no había tocado nada, pero aprendí que en verdad lo que no es de uno, lo deja ahí. Amén. Así que si su hijo llega con un cuaderno que no es de él, con un lápiz que no es de él, con un juego que no es de él, entonces dígale, hágame el grandísimo favor de llevar eso a quien le corresponde o déselo a su maestra para que su maestra vea a quién se lo da. Pero nosotros tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que es correcto delante del Eterno. Amén.
Porque quizás nos podemos esconder de la vista de cualquiera de aquí, de cualquiera, pero de la vista de nuestro Padre, de ese jamás nos vamos, hermano, a esconder. Y no hay cosa más linda que honrar a nuestros padres con un excelente testimonio. Que la gente diga, yo le he puesto, sabe que hay gente que prueba, que lo puede probar a usted, a ver hasta dónde llega. Que le da un vuelto de a 500 y tal vez el vuelto era de 100. ¿Y ha pasado? Que usted se pueda regresar y le diga, mira, me dio un vuelto equivocado. Porque la cajera del banco se lo van a cobrar, hermanos. Se lo van a cobrar. Todos los faltantes que tenga, los sobrantes no, se los tiene que depositar al dueño del banco. Pero los faltantes sí, se los van a cobrar a ella. No al dueño del banco, donde se lo van a deducir por los sobrantes, ¿va? Imposible. Entonces nosotros tenemos que tener sumo cuidado con eso. Esta mujer no corrige a su hijo. Muy al contrario, le manda a hacer, hermano, una estatuilla ahí. Y le dice que sea bendito, bendito seas por Yahweh, le dice. Imagínense cómo una madre puede en realidad cegarse a causa de su amor. Amén. Y yo creo que nosotros nunca debemos perder, véalo, la objetividad en los hechos que hacen nuestros propios hijos. Ya sea que sea por robo o una mentira, que agarre un hijo en una mentira. Yo siempre le digo a mis hijos, prefiero una verdad aunque duela que una mentira, hermanos. Yo prefiero que mis hijos me digan la verdad, aunque lo que me vayan a decir no me gusta. Aunque me duela lo que me vayan a decir, en verdad que hicieron algo que no, porque igual yo les voy a dar un consejo, pero prefiero eso a tener hijos mentirosos. Porque sabe, no hay cosa más terrible que tener un hijo mentiroso. Que tenga que mentir por las cosas que no tienen sentido. Entonces, desde el principio, desde pequeño, yo siempre he inculcado, dígame la verdad. No me mientes, es que vos te vas a enojar. Prefiero que me diga, ¿verdad? Pero hasta este momento, yo les digo, todavía no me he comido a ningún hijo ni me lo pienso comer. ¿Verdad? Tal vez a beso, ¿verdad? Ni lo voy a morder, ni lo voy a hacer de ninguna manera. De enojarse no va a pasar, pero hay que corregir lo que está mal. Y creo que como padres tenemos la responsabilidad de hacerlo hoy más que nunca. Porque estamos viendo una juventud, hermanos, terrible, sin ningún tipo de principios ni valores. Estamos viendo una juventud morirse tempranamente. Estamos viendo jóvenes muriendo menos de 25 años. La Biblia nos enseña que el hijo que honra a los padres, que el hijo que honra a sus padres, tendrá largadura de días. Escuche bien, los hijos que saben honrar a sus padres van a vivir muchos años y van a vivir una vida de grandes bendiciones. Amén. Declaramos que nuestros hijos tendrán largadura de días. Así que vemos a una mujer equivocándose en sus acciones. Ella debía haber reprendido a su hijo Micaía. No, lo que ella hace es bendecirlo. ¿Ah? Primero debía haberlo corregido. Nadie sabe cómo se llama esa mujer. Solo se habla de la madre de Micaía. ¿Sabe? Y se habla de ella por esta acción. Pero sin embargo, sí conocemos la madre de Timoteo y también el nombre de su abuela. Y se conoce por el testimonio que Pablo hace acerca de ellas, que están ahí en la palabra, en todo lo que Pablo escribe, en todas las epístolas de Pablo. Y cuando llega al momento en mencionar a la mamá y a la abuela de Timoteo, con nombre y apellido. ¿Y sabe algo? El Señor hará
que recuerden tu nombre. Amén. Y tu generación a causa de tu buen testimonio. Dios Padre hará que pases de generación a generación. Es que la abuela tal. Yo conozco a la abuela de la vecina o de la hermana Mercedes, o a la abuela de Angelí, una señora que compartía un abuelo. Siempre estamos pasando a la historia. Amén. Como vemos a Pablo mencionando a la abuela de Timoteo. A esta ni el nombre se le conoce. No se habla de quién es ni cómo se llama, pero sí se habla de su mala acción. Y una acción que trajo como consecuencia muerte y tragedia a esta generación. Y decía la historia que es que este pueblo no tenía quien lo guiara. Dice que hacían como bien le parecían, porque no tenían supuestamente un rey que los guiara. Un rey, escuche bien, estaban tan ciegos que no podían darse cuenta que el Eterno estaba con ellos y les había dado precepto establecido para que se cumpliese. Ellos querían y clamaban por un rey. Dice que el pueblo de Israel hacía como le parecía. Y es lo que estamos viendo hoy en día. La gente hace lo que bien le parece, sabiendo que hay un lineamiento establecido en la palabra de lo que debemos hacer bien para poder tener bendiciones en nuestra vida. Pero insisten en hacer lo que quieren, insisten en apartarse de la palabra y de los lineamientos espirituales establecidos por el Señor. Por eso vemos ese montón de muchachos descarriados. Hermanos, ¿sabe? Yo le digo siempre a las mamás, si usted va a castigar a su hijo, hay padres que dicen, te voy a castigar, si vos no te portás bien, ya te voy a sacar de la danza, o no te voy a llevar a la iglesia. Al contrario, amados, si usted lo aparta del camino del Señor, no es un buen premio, un buen castigo el que usted está dando. Tráigalo y siéntelo, que escuche la palabra, que se críe en el temor y que sepa que es valioso poder honrarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten que al decir Señor se está refiriendo a Yahweh. Otra vez nos hace pensar, hermano, que la madre de Micaía conocía la palabra. Por ahí dice, te bendigo por Yahweh. Y ella conocía al Señor, conocía al Padre y conocía su doctrina y sus lineamientos. No era una mujer que desconocía absolutamente las enseñanzas mosaicas. Era una mujer que había crecido en esa doctrina. Y ¿saben? Esta mujer hace totalmente todo lo incorrecto a lo establecido y a lo enseñado a lo largo de su vida. Así que no solamente ella falla en castigar a su hijo, sino también falla al momento de recompensarlo. Ella falla en ambos sentidos, porque no debía darle un premio, porque su hijo era un ladrón. Le había robado a ella. Y si era capaz de robarle a ella, era capaz de robarle a cualquiera. Amados hermanos, dice aquí en el versículo 3 y el 4, leamos. Cuando Micaías le devuelve a su madre las 100,000 monedas de plata, ella dice, solemnemente consagro mi plata al Señor. Y es ahí donde yo le mencionaba que a la hora de hacer la estatuilla solo agarra 200 monedas de plata. Sin embargo, esta mujer era más mentirosa, ¿verdad? Como dicen allá en el pueblo, que las canillas que la cargan. Era muy mentirosa. Porque dice que consagra las 1,100 monedas de plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él le devuelve la plata a su madre, ella tomó solo 200 monedas de plata y se las dio a un platero. E hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en la casa de Micaías. Mire qué terrible, que no solamente había un pecado, sino ya otro más, y más agravante todavía.
al hacerse una imagen prohibida por la ley mosaica, prohibida por el mismo Dios, por el mismo Eterno. Esta mujer hace que la casa de Micaías se vuelva un altar de ídolos. Eso es terrible. Porque el Señor le dice claramente a cada uno de nosotros que no nos haremos imágenes delante de nosotros, ni tampoco tendremos que doblar las rodillas a ningún ídolo, ni hecho ni de plata, ni de oro, ni de bronce, ni de yeso, ni de madera, ni ninguna cosa, ni de barro. El Señor lo prohíbe en su palabra. Y esta mujer no solamente, hermano, le falla en ese sentido, sino también convierte la casa de Micaías en un altar en el cual el Señor aborrece en todo sentido. Así que le preguntamos, ¿qué pasó entonces con las otras 900 monedas de plata? ¿Qué hizo aquella mujer con esa plata? Seguro que fue y la guardó, ¿verdad? Porque aquí no se menciona. Así que, ¿dónde estaba el papá en ese momento? Tampoco se dice. Así que vemos que en Jueces capítulo 17, versículo 5, Micaías tenía ya un santuario. Hizo un efod, dice la palabra, y algunos ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote, fuera totalmente del contexto y lo establecido en la ley mosaica. Así que la Biblia dice que en aquella época, en el versículo 6 de Jueces 17, dice que no había rey en Israel y cada uno hacía como mejor le parecía. Así que eso que hizo esta mujer no solamente, hermano, agregó más maldición, trajo consecuencias a la generación de este hombre terrible, porque esa gente, hermano, fue prácticamente destruida al final, a causa de la idolatría y a causa de haberse alejado de los preceptos establecidos por el Dios que hizo los cielos y la tierra. La Biblia nos está diciendo entonces que por esta razón, porque no había un rey, la gente se desviaba y hacía lo que bien le parecía. Aún hoy, hermanos, que predicamos esta palabra, que hay tanta predicación, hermano, por la radio, por la televisión, por la internet, por el celular. Hoy le llegan a usted mensajes a diestra y siniestra. Sin embargo, seguimos viendo una juventud que hace como bien le parece, desviada totalmente de la voluntad agradable y perfecta del Dios eterno. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo, jóvenes cayendo en las calles de nuestra ciudad a diestra y siniestra. Y entre menos responsabilidad tengamos, y tomemos, peores cosas vendrán. Amados hermanos, si amamos esta generación de jóvenes que se están levantando, si amamos, hermanos, al Dios que conocemos, comencemos a hacer las cosas como el Padre las ha demandado. Comenzamos a infundir en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros nietos, aunque nuestros hijos no quieran escuchar, démosle la palabra, enseñémosle, hermano, que la verdad, que aunque ellos no quieran, la verdad dice la paga del pecado terminará en una muerte sin qué ni para qué, sin precedente. No queremos que nuestros hijos mueran en las calles, no queremos que nuestros nietos mueran en las calles. Queremos una nación limpia, queremos una nación sana, queremos una nación bendecida. Pero hombres y mujeres que entiendan el mensaje de esta mañana tendrán que levantarse y comenzar primeramente a caminar en obediencia a la palabra. Dice la palabra que Él va a honrar 1000 veces la obediencia que sacrificio. Él no quiere, hermano, sacrificios ni de ídolo. Él no quiere, hermano, que usted venga al altar con un montón de plata aquí y no le pueda enseñar a sus hijos los preceptos y los lineamientos establecidos en la palabra. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad como padres, como hermanos, como la nueva generación, la generación de relevo que viene, y prepararla para lo que viene, porque lo que viene no va a ser fácil para ellos. Pero dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. Somos ricos en la palabra, hermanos, somos fuertes en las fuerzas que solamente Él puede darnos a nosotros.
Podemos lograr la victoria. Podemos hacer crecer a nuestros hijos con el precepto y la palabra impregnada en su corazón. ¿Cuántos de nosotros no tenemos la oportunidad muchas veces? Hermanos, hace no mucho tiempo, y le voy a decir esto brevemente, muchas veces la gente levanta su mano, aunque usted muchas veces no le ha hecho nada a alguien, X, ¿no? Hay gente que habla de usted, hay gente que le hace daño solo porque otro le contó algo, solo porque alguien dijo algo o por lo que escuchó en la televisión. Y levantan la mano contra usted, que tal vez usted ni siquiera los conoce, que quizás usted no ha hecho quizás más que bendecir a esas personas, simplemente venir y servir al Señor, ¿sabe? Pero puede que se presente la oportunidad que se le presentó a David. Ayer escuchaba al doctor Lee a las 11 de la noche predicando sobre los niveles de bondad. Y él decía algo interesante, las oportunidades que tuvo David para tomar venganza en contra de Saúl. En aquel hombre al cual él le había servido con el corazón. Y en verdad Saúl se sintió celoso cuando venían de la batalla y las mujeres de Israel decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Eso llenó de celo el corazón de Saúl. Y se le olvidó a Saúl todas las batallas, todas las victorias que David le había dado. Y empezó a perseguirlo, sin David haberle hecho absolutamente más que favor. Muchas veces nos puede pasar a nosotros eso, que usted le ha hecho un favor a alguien y en vez de recibir una buena paga, recibe vituperio, recibe señalamiento, recibe cosas que usted nunca imaginó recibir de esa persona. Y puede presentarse la oportunidad, como se le presentó a David, de matar a Saúl. Pero ¿sabe una cosa? Vino David y dice que arrancó solamente el borde de su vestidura. Sus soldados le decían: mire, tienes la oportunidad de matar al que te ha perseguido. Pero había algo en el corazón de David. Había una palabra que estaba impregnada en su corazón. Había un conocimiento pleno de la palabra del Dios eterno. Y él dijo: no me libre mi Padre, me libre mi Señor de tocar a un ungido de él. A pesar que le perseguía, este hombre vino y dijo: me libre. Ese es tomar, hermano, la palabra y ponerla por obra. Nosotros, amados hermanos, vamos a tener la oportunidad muchas veces de tener aquel que te laceró tu corazón, que te lastimó, que te vituperó, pero entonces tendremos a nuestros hijos al lado y le decimos: no podemos levantar nuestra mano, ni tampoco nuestra boca, aun a pesar de que ellos lo han hecho. Venimos y oramos tan solo para que la salvación nos alcance, tan solo para que el Señor tenga misericordia de su vida. Es el momento en donde usted puede poner por obra la palabra que le ha sido enseñada. Es el momento de enseñarle a nuestros hijos que no es la venganza por nuestra propia mano lo que va a librar, hermano, de tu enemigo. Es la venganza del Dios eterno, es la venganza de un Dios perfecto, es la venganza de aquel que no comete errores. Eso es lo que le debemos enseñar a nuestras generaciones, que se vienen matando en las calles, tomando venganza por sus propias manos, que eso traerá mayor pobreza, mayor miseria, mayor derramamiento de sangre. Que Dios nos libre de tocar, sea un hombre que conozca de Dios o sea que no lo conoce, que Dios nos libre de derramar sangre de nuestras propias manos. Debemos empezar a enseñarle a nuestros hijos que no es la venganza, hermano, de nuestra mano lo que va a librarnos de la prueba. Dios Padre permite en nuestras vidas los procesos, porque Él nos está instruyendo en su palabra. Qué lindo cuando confiamos en el Dios justo. ¿Acaso hay mayor justicia que la del Padre? Imposible, hermano. La justicia del hombre, ¿cuánto dura? Dice Vargas Llosa, dice que si el puñal es de oro, el juez se enmudece y esconde el puñal. Eso dice. ¿Sabe una cosa? La justicia del hombre puede tener un precio, pero la justicia de Dios es incalculable y no la puede comprar ningún hombre.
aquel que levantó la mano contra tus hijos, contra tus seres queridos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sido, hermano, agredidos, verbal o físicamente, asaltados? Pero sabe, la Biblia dice que mía es la venganza, dice el Señor. Esa gente no termina bien, hermano, y usted habrá librado su alma de una cosa como esa. Creo, y le decía esto porque tenía mis 2 hijos varones sobre alguien que había hecho la mayor de hoy, creo que una injusticia terrible contra nuestra familia. Y ellos estaban ahí y era la oportunidad para poder venir y dice, voy a librar venganza. Y yo le dije a mis hijos, a los 2 varones, porque usted sabe que los varones son como más, ¿verdad? Ellos, es que yo no me voy a quedar con esta. Es tener la oportunidad y es ver en ese momento a David junto a los hombres, ¿verdad? Y ver la acción, esa acción vino a mi corazón. Y estaba mi esposo al frente y yo le dije, conocemos una palabra y tememos de ella. Conocemos una palabra y no podemos obviarla. Y es que nosotros no podemos levantar nuestras manos. Nosotros tenemos que esperar que el Señor haga algo. Y lo que Él va a ser perfecto. Nosotros podemos cometer errores. Y la Biblia nos enseña, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo no quiero cosechar muerte para ustedes. Yo quiero cosechar vida en ustedes. Así que ellos se quedaron viendo y dicen, amén, mamá. Haremos como usted lo ha dicho. Y es la verdad, hermanos. Los papás podemos tener ese momento importante en nuestras vidas para enseñarles a nuestros hijos lo que es correcto delante de Dios. Tal vez para los hombres vamos a ser tontos o nos van a llamar aún más groseramente, ¿verdad? ¿Sabe? Para el hombre, el no tomar venganza, el que no tiene temor, podemos hacer el papel de tontos. Como quizás los soldados de David pensaron de David, pero Dios le dio el reinado más grande y poderoso hasta el día de hoy. Dice que David tenía un corazón agradable al Señor. Y es ahí donde Dios lo honró, que podamos tener un corazón agradable al Señor y podamos enseñarle a nuestros hijos. Amén. Tenemos un gran reto en esta generación que estamos viendo y viviendo. Tenemos que enseñarle lo mejor, la palabra. La Biblia nos enseña, instruye al niño en su camino y no aun cuando fuese viejo se apartará de él. La palabra está sembrada en nuestros hijos, en tus hijos, y debemos permanecer ahí, no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Solo el que permanece en él, dice la palabra, tendrá vida eterna.